Hola, quería hablar sobre los primeros ejercicios del práctico, los que hablan de cambio de variable lineal. Miremos el primero, que es el más sencillo. Se nos da una función f de a, b en R y se nos pide que consideremos la función definida en el intervalo a más p, b más p, por la siguiente fórmula: f de t menos p. Podemos ponerle un nombre a esta función. Esta es la función g. G de t es f de t menos p. Entonces, ¿cuál es la relación entre f y g? Bueno, observemos lo siguiente. Si t está en el intervalo a más p, b más p, o sea, t es t como el de acá, es como un argumento de g, eso quiere decir que x, que es t menos p, está en el intervalo AB. O sea, t menos p es alguien a quien le podemos aplicar f. Entonces, la fórmula que da la función g tiene sentido. Y si miramos las gráficas de f y g, se ven así. Digamos, ¿cómo es g en un punto por acá? De la forma x más p. Bueno, es simplemente lo mismo que g en este punto x, ¿sí? Este es t, x más p es t, y x entonces es lo que sería t menos p. Esta es la relación entre los x y los t. Y las gráficas son iguales, solamente que la gráfica de g es igual a la gráfica de f, pero corrida. Entonces, lo que se nos pide probar es que la integral de f en el intervalo AB es igual a la integral de g en el intervalo a más p, b más p. O sea, lo que se nos pide probar es que esta área que está acá abajo es igual a esta área que está acá abajo. Lo cual, una vez que entendimos por qué las gráficas de f y g son así, son iguales, una trasladada de otra, parece una afirmación bastante razonable. Lo más importante de este ejercicio es entender esto, es entender lo que quiere decir esta desigualdad en términos de las áreas bajo las gráficas, ¿sí? El principal objetivo de este ejercicio es que sean capaces de convencerse de que las funciones f y g realmente tienen esta forma y que por lo tanto la igualdad entre sus integrales es una cosa más o menos evidente cuando pensamos que la integral es el área bajo el gráfico. Otro problema que nos tiene que preocupar en una clase de matemática, más allá de por qué esto es cierto, es cómo se demuestra esta igualdad. ¿Cómo se demuestra esto que está acá? ¿Sí? No se demuestra pintando unas áreas y diciendo que son iguales. Para hacer una demostración de este resultado necesitamos la definición de la integral en términos de sumas superiores, inferiores, etc. Entonces, para demostrar esto vamos a mirar los siguientes conjuntos. El conjunto I sub f, que es el conjunto de las sumas inferiores para la función f, o sea, el conjunto de todas las sumas inferiores S de fp, donde p varía sobre todas las particiones del intervalo AB. Y el conjunto análogo I sub g, que es el conjunto de todas las sumas inferiores S de GQ, pero ahora donde Q es una partición del intervalo A más P, B más P, ¿sí? Entonces P es una partición de AB, Q es una partición de A más P, B más P. Y miramos todas las posibles particiones P, todas las posibles sumas inferiores, eso nos da el conjunto I sub F, todas las posibles particiones Q y las correspondientes sumas inferiores nos va a dar el conjunto I sub G. Entonces, estos conjuntos son dos conjuntos de números, porque la suma inferior, SFP, es un número. Es decir, son dos subconjuntos de R.
La integral de f, la integral inferior en realidad, va a ser el supremo de este conjunto I sub f. Y la integral inferior de g va a ser el supremo de este conjunto I sub g. Entonces, si queremos probar que las integrales son iguales, nos alcanza comprobar que los conjuntos estos son iguales, ¿sí? Si probamos que el conjunto de las sumas inferiores para f es igual al conjunto de las sumas inferiores para g, los supremos de estos conjuntos serán iguales y los supremos de estos conjuntos van a ser las integrales correspondientes. ¿Cómo demostramos que dos conjuntos son iguales? Bueno, vamos a recordar lo que es la igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si cada uno está incluido en el otro. Es decir, I sub f va a ser igual a I sub g si I sub f está incluido en I sub g e I sub g está incluido en I sub f. Entonces, si queremos demostrar, hacer una demostración matemática formal de que estas dos integrales que hay acá son iguales, nos alcanza a comprobar que estos conjuntos de sumas inferiores son iguales. Y para eso tenemos que probar que el conjunto de sumas inferiores de f es un subconjunto del conjunto de sumas inferiores de g y viceversa. Entonces, probaremos esto, ¿sí? Vamos a probar que toda suma inferior para f es también una suma inferior para g. Entonces, una suma inferior para f se obtiene tomando una partición P. Acá P es la partición A sub 0 hasta A sub n, que es una partición del intervalo AB. A sub 0 hasta sub n, no. Lo que había escrito antes es que era X sub 0 hasta X sub n. Entonces, acá dibujé la partición y dibujé estos rectángulos, la suma de cuyas áreas es la suma inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué es la suma inferior de f respecto de la partición P? Es toda esta área que está rayada acá, la suma de las áreas de todos estos rectángulos, ¿sí? El área de un rectángulo es la longitud del intervalo correspondiente de la partición por el ínfimo de la función en el intervalo. Entonces, esa área será también un elemento de I sub g. Bueno, acá tenemos x0, x1, x2 hasta xn, ¿sí? Podemos tomar T0 como x0 más p, que es a más p, T1, que va a ser x1 más p, T2, que va a ser x2 más p, etc. ¿Sí? Podemos dibujar esta partición idéntica a como está arriba, acá en el intervalo a más p, b más p. Eso nos dará una nueva partición Q, que va a ser T0 hasta Tn, donde cada T sub i no es otra cosa que x sub i más p. Entonces, ¿cómo es la suma inferior respecto de esta partición? Bueno, en cada subintervalo tomo el ínfimo de la función en el intervalo, lo multiplico por la longitud del intervalo y voy a obtener las áreas de ciertos triángulos que estoy dibujando acá abajo
del gráfico. La idea es que si hice esto bien, estas áreas naranjas de acá abajo son iguales a estas áreas de acá arriba, ¿sí? Porque todo el dibujo de abajo es simplemente el dibujo de arriba trasladado. Entonces, la suma inferior de F con respecto a P va a ser igual a la suma inferior de G con respecto a Q. ¿Sí? Escribamos esto. Entonces, un elemento de I sub F es una suma inferior, suma de F con respecto a P, donde P es una partición de array. Digamos que esta partición es x0 hasta xn. Entonces, la suma inferior se puede escribir así. Ahora, si Q es la partición trasladada, ¿sí? Es la partición x0 más p, x1 más p, x2 más p hasta xn más p, o sea, la partición t0, t1 hasta tn, siempre tenemos que el ínfimo de f en el iésimo intervalo de la partición es el ínfimo de g en el iésimo intervalo de la partición q. Entonces, la suma inferior de f con respecto a p va a ser igual a la suma inferior de g con respecto a q. Entonces, cualquier elemento del conjunto I sub f, hemos demostrado que cualquier elemento del conjunto I sub f también es un elemento del conjunto I sub g. Es decir, I sub f está contenido en I sub g. Ahora dejo para que demuestren ustedes que I sub g está contenido en I sub f, ¿sí? Con estas dos inclusiones concluimos que I sub f es igual a I sub g y por lo tanto el supremo de I sub f es igual al supremo de I sub g, o sea, la integral de f es igual a la integral de g, que es lo que queríamos probar.